El tipo de control que exige colocar en el fondo de la colmena una cartulina para recoger los ácaros desprendidos de las abejas. Es complicada su realización en colmenas de desarrollo horizontal, layers. Lo voy a explicar perfectamente. Miren ustedes, aquí tienen ustedes una colmena layer que yo creo que no es conocida en donde están ustedes, en toda Iberoamérica. Y entonces una colmena de origen francés donde la piquera no se ve, está a este lado, porque el cursor de la colmena, una piquera pequeñita, tiene una tapa, tiene digamos, unas aldabillas para cerrarlo, y esta colmena, que normalmente este fondo no existe, está modificado ya, para ver lo que decíamos de fondos, lo que llamamos fondos sanitarios. Esta colmena está siendo utilizada o ha sido utilizada mucho por apicultores transhumantes. Primero, es una colmena que tiene normalmente 12 cuadros, que no hay posibilidad de desarrollo vertical, es decir, incrementar el volumen de la colmena. No hay posibilidades, aunque hoy día ya también hay gente que no quiere desprenderse de esta colmena porque la técnica que utilizan de manejo de esta colmena es distinta de la colmena Lastron. Entonces lo que hace es quitar esta tapa y anexionar un alza a esta colmena. Pero digamos, estos son aditamentos que realmente apicultores, digamos, de nuevas generaciones que se están introduciendo en la apicultura española, están lógicamente dirigidos a colmenas, a explotaciones con colmenas de desarrollo vertical, ya sea la Lastron o sea la Dadan. Pero realmente quería indicarles esta digamos, entre comillas, anomalía de este tipo de colmenas que, bueno, pues tiene dificultades en el sentido de que es muy fácil de trashumar porque realmente la piquera es pequeñita y se cierra rápidamente y entonces se echan las aldabillas y realmente no hay pérdida de abejas y entonces se manejan cómodamente. Al atardecer todas las abejas están dentro, se cierra la piquera y se cierran las aldabillas y se cargan al camión sin ningún problema, ¿no? Eso realmente, hoy día, esto exige más mano de obra porque la colmena se puede bloquear con miel o con cría. Y insisto, las nuevas generaciones hacen que estén, digamos, dirigiéndose a colmenas de desarrollo vertical donde las mieles monoflorales son más fáciles de producir y entonces el manejo es más profesional. El diagnóstico cuantitativo se puede realizar con una muestra de aproximadamente 1000 abejas recogidas en el centro y los extremos de la cámara de cría y se lleva a un laboratorio, se coge con una muestra de abejas o bien un diagnóstico de campo con 300 abejas. Este es un elemento que está en el mercado donde hay una base, donde hay una especie de embudo con orificios, se colocan ahí las 200 o 300 abejas que se cogen de un cuadro, teniendo precauciones, lógicamente, de no llevarse la reina, se introduce bien azúcar glass, luego se cierra, se mueve durante 60 segundos, un minuto y medio, o bien con un líquido agua o con alcohol rebajado a la cuarta parte, se echa unas gotas de detergente para romper la tensión superficial y moviéndolas lo que se queda es en la parte superior, es decir, digamos, este recipiente ya introducido aquí y luego la tapa. Se vislumbra un poquito aquí. Entonces, lo que hace es mover y entonces las barroas caerían al fondo del recipiente y las abejas se quedarían en este otro recipiente superior. Es decir, creo que lo conocen ustedes seguramente, con toda seguridad lo conocen. Es decir, eso se puede hacer en campo. Lógicamente, el diagnóstico es más preciso cuando las colmenas tienen escasa o nula presencia de cría, lógicamente. Es decir, la dinámica poblacional de las abejas de estar fuera o estar dentro es suficientemente complicada como para fiarnos de que cogiendo 300 abejas, aunque haya cría, tengamos un nivel de infestación muy seguro, ¿no? Lógicamente, nosotros podemos completar este diagnóstico
controlando los ácaros con un determinado número de celdillas. Es decir, se cuentan las celdillas, se extraen las celdillas, se extraen las crías y se cuentan las barroas. Fundamentalmente eso se completa. Es necesario realizar un diagnóstico diferencial con Brauloceca y con Tropilera sclare. Brauloceca es un insecto, el llamado piojo de las abejas, que aquí en España prácticamente ha desaparecido. Antes se veía con cierta frecuencia, pero los tratamientos repetidos contra varroa, con humo o con otros productos, hace que este insecto haya desaparecido prácticamente. Y les pongo aquí el Tropilera sclare porque es un ácaro que hemos hablado antes, que no está todavía en España y realmente, bueno, pues es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Lógicamente es bastante diferente a lo que sería una hembra de varroa, pero ahí está, ahí la tenemos. ¿Mm? Doctor, Bien, una sí, preguntita sobre ese nuevo ácaro. ¿Es igual en el caso de que se ve que, digamos, se está estudiando, ¿sí? sí, En un determinado lugar? Es más, Samuel en Ransay Asia. lo está estudiando exactamente. ¿Es igual o más peligroso que la varroa? ¿Se llegó ya a un resultado, a una investigación preliminar? Bien, vamos a ver. El primero en estos momentos es de declaración obligatoria en la Unión Europea. Primer punto. Es decir, que el apicultor tiene que estar muy pendiente de que un apicultor, digamos, pues que no sea muy profesional, vaya, por ejemplo, vamos a ver, que lo he visto, lo digo así, a, una, a un congreso de apimondia eh, en Berlín o en Dublín, y hay allí una mesa llena de cajitas con abejas reina acompañantes, en cajitas de madera, con, de italianas o caucásica o otras razas de abejas, compre las que quiera, las introduce en su bolsillo, son cajas de madera, pasan sin ningún problema los controles de aduana y se viene con abejas acompañantes, con abejas reinas italianas, acompañantes con barroa, con Tropilera sclare o otro problema. ¿eh? Eso realmente se hace así. Es decir, ¿qué sucede? Contesto su pregunta. El ácaro este tiene un ciclo biológico muy parecido a Varroa. Lo que sí que es verdad, es que necesita, es decir, se pasa más tiempo dentro de la celdilla de la abeja que en el exterior. En el exterior. ¿Con cuál? En principio, si nuestras abejas estamos transhumando, tienen durante mucho tiempo cría, tendremos la posibilidad de que este ácaro siga proliferando. Si nosotros, luego contaré el caso digamos, del inicio de los tratamientos en España. Si nosotros en un momento determinado cogemos esa colmena y hacemos un movimiento a zona fría donde la colmena se quede sin cría, automáticamente no hay que hacer absolutamente nada con este ácaro porque sin cría vive menos que barroco. ¿Correcto? Perfecto. Bien. Traigo aquí una colmena, digamos, de un antiguo compañero mío, Salvachúa, en 1991, y el dibujo es de la doctora Robles, otra compañera, que nosotros cuando empezamos nuestras investigaciones, que la parte experimental fue la que yo utilicé para mi tesis doctoral, de Barroa Giaconsoni con tratamientos químicos en Castilla-La Mancha. La colmena es la siguiente, es decir, Salvachúa, que es un monstruo, es decir, pues técnicamente hablando, la colmena es la caja es dada y los cuadros son lastrum o perfección. Entonces, ¿qué sucede? Que queda un espacio, vamos a ver si, un espacio grande en la parte inferior. Lo que se hace es que la piquera se levanta, se hace un poquito más arriba, se pone aquí una malla de, de pequeños orificios para que no pasen las abejas. Esta es la parte delantera y por la parte trasera
se abre una especie de portezuela donde nosotros introducimos una bandeja para recoger todo lo que caiga desde el interior de la colmena. Perdón por utilizar la palabra que no se debe utilizar en esos lares, ¿no? Entonces, realmente esto nos valía a nosotros para, una vez realizado los tratamientos con el acaricida del ensayo, ver los ácaros que habían caído en la bandeja y hacer conteos. Luego, cuando pasemos y tenemos la posibilidad de verlo, dependiendo de cómo vayamos el tiempo, me gustaría exponerles a ustedes todos los ensayos que hicimos con distintos acaricidas y las eficacias que nosotros obtuvimos en las condiciones que decía fundamentalmente la casa comercial es decir, el prospecto del medicamento. Es decir, si el medicamento decía que era un producto que su mayor eficacia era sin cría, nosotros en nuestro ensayo teníamos colmenas sin cría. ¿De acuerdo? Esto nos valía a nosotros realmente presentar unas comunicaciones muy, muy interesantes en distintos congresos de Apimondia, porque además lo que hacíamos nosotros era calcular, luego lo veremos, calcular la eficacia de los productos, digamos, siendo un poco agresivos en ese sentido, porque nosotros eliminábamos a la colmena de abejas, porque queríamos tener que todos los ácaros que habían resistido a ese tratamiento, teníamos que contarles para ver las eficacias, que si realmente era lo que decía realmente el ensayo. ¿De acuerdo? Pero luego ampliaremos la información. Pero les traigo el dibujo porque es una colmena que me parece muy interesante, porque digamos, lo que hemos visto antes de la colmena Layen, una simple bandeja, aquí se convierte en una bandeja fundamentalmente de rápido y sistema muy cómodo de ver el fondo de colmena sin molestar a las abejas. Tengan en cuenta que la piquera está a este lado, es decir, a este lado está la colmena, la piquera, perdón, y a este lado, yendo por la parte de trasera, tienes acceso a la parte inferior de la colmena sin molestar en absoluto la vida de la colmena. Bien, una vez conocido el nivel de infestación, en el colmenar deben tomarse las medidas terapéuticas rápidamente. Ningún tratamiento tiene eficacia del 100%, y por ello, en estos momentos y con los conocimientos actuales, no es posible erradicar la parasitosis. Es decir, podemos llegar a unas eficacias de un 97%, de un 98%, incluso, si me apuran, vamos a obtener una eficacia en un momento determinado de un 100%. Imaginen ustedes que tenemos una colmena que sin cría hemos hecho el tratamiento correctamente y todas las barroas han sido afectadas por el acaricida y se desprenden y van al fondo de la celdilla. Bien, eso sería momentáneo. Hemos dicho que la deriva es importante, es decir, saben ustedes que las abejas tienen cada uno su colmena, pero si las abejas vienen cargadas, es decir, vienen con néctar o con polen, las abejas entran en la colmena sin ningún impedimento por otras abejas. Entonces, eso, digamos, ese traslado de abejas de una colmena a otra es muy importante, es decir, importante, y si abejas van cargadas con barroa, realmente esa transmisión es mucho más fácil. Existen determinados criterios que el apicultor debe conocer. El formulado tiene que conservar sus propiedades físicas, físico-químicas. Debe respetarse de forma estricta la dosis indicada en el prospecto del producto. Esto, miren ustedes, esto es el ABC del control de las enfermedades y de varroa, en este caso, que hoy nos ocupa. La eficacia del producto debe ser elevada. Más cosas. Inocuidad de la fórmula empleada para las abejas y la cría. Esta inocuidad debe extenderse hasta el apicultor y medio ambiente, es decir, así como exigimos a nuestros agricultores que cada vez empleen insecticidas, herbicidas, cada vez menos agresivos para nuestras abejas, nosotros también tenemos que, en este momento, utilizar productos, ya sean productos químicos de síntesis o productos naturales, ácidos orgánicos, que sean
no sean tóxicos para las abejas, pero ni para nosotros, al apicultor, ni para el medio ambiente. Eso es muy importante. Importantísimo, repetir los tratamientos de forma inadecuada no conlleva un incremento de la eficacia. Repito, realizar los tratamientos de forma inadecuada no conlleva un incremento de la eficacia. Hay que evaluar los residuos de las moléculas y de sus metabolitos en los productos apícolas. Importantísimo, importantísimo. Miren ustedes, hace unos años, cuando los alemanes, que son los que compran la miel en Europa, y se consumen la mejor miel, y luego la que les sobra lo siguen vendiendo, para perder, digamos, el mercado, perdiera visibilidad, exigía que las mieles fueran totalmente exentas de residuos. Y voy a avanzar aquí un momento, aunque luego voy a tratar el tema de los residuos en las mieles, pero sucede una cosa. En los medicamentos, saben ustedes, aunque luego lo repetiremos otra vez, pero es importante, tienen unos límites máximos de residuos. Es decir, que esos residuos que pueden aparecer, en el producto, ya sea apícola miel o sea leche de vacuno o de ovino, esos límites máximos de residuos pueden estar presentes en el producto, pero que no causen problemas sanitarios en los consumidores. Es decir, es apto para el consumo, por ejemplo, la leche. La oxitetraciclina en leche, quiero recordar que tiene 100 ppb de límite máximo de residuos. Es decir, una leche con 99 ppb de oxitetraciclina es apta para el consumo. ¿Qué sucedía en estos primeros años? Que en la Unión Europea y fundamentalmente en España, el Varroa estaba desbocada. Entonces los alemanes que compraban miel exigían que para eso tenían los análisis en los laboratorios muy afinados, que producían que realmente la miel tuviera 0 residuos en antibióticos y sulfamidas. ¿Qué sucede? Que, salvo en acaricidas, no hay en estos momentos en la Unión Europea límite máximo de residuos ni para antibióticos ni para sulfamidas. Es decir, que como veremos luego al final, los productos que están autorizados para el tratamiento de las enfermedades de las abejas en España solo existen acaricidas. No existen ni antibióticos ni sulfamidas. Es decir, una loquia americana que se presente en un apicultor no tiene un medicamento para curar. Tendrá que ir a medidas de profilaxis, es decir, a quitar los cuadros, incluso a quemar la colmena. Pero no tiene ni antibióticos ni sulfamidas, por ejemplo, ni Fumidil B, que se utilizaba para nosemosis, ni otro producto acaricida como puede ser la fumagilina para la nosema o antibiótico para la loquia americana, por ejemplo, ¿no? No existe en estos momentos ningún producto autorizado. ¿Por qué no existe ningún producto autorizado? Porque, lamentablemente, salvo honrosas excepciones, las firmas comerciales que ponen los productos en el mercado no tienen mucho interés por la apicultura. No tienen mucho interés por la apicultura, porque no ven un excesivo negocio. Entonces sí que hay acaricidas. Los apicultores se están quejando de que hay pocas acaricidas, ¿no? Es un tema que trataremos más adelante, el tema de la problemática de los tratamientos de Varroa, pero no hay otros productos, insisto, de acaricidas. Lo que sucede es una cosa, que también es verdad que en defensa del apicultor hay que decir que una abeja que liba en una planta donde ha sido tratada con un fungicida o con otro producto que no ha sido que lo ha realizado el agricultor, la abeja se pueda llevar parte de ese producto a la colmena, pero el apicultor no puede hacer nada. Y eso, lógicamente, entra dentro de la profilaxis. Es decir, lógicamente, en apicultura debemos tener unos asentamientos bien estudiados,
sabiendo cuándo alrededor hacen los agricultores hacen los tratamientos y cuándo realmente el apicultor puede estar, bueno, pues tranquilo, que no va a verse afectado por esos tratamientos a lo mejor masivos o hechos a destiempo, que no solamente aumenten los residuos en las abejas, en los productos de la colmena, sino que maten, como realmente está produciendo las noticias que tenemos en países, por ejemplo, de Chile o de otros países, que producen muertes masivas por envenenamientos de insecticidas. Pero esa es otra cuestión que será interesante a lo mejor tratarlo en otro momento.